esta hora, mis hermanos y hermanas. Padre, gracias te damos por esta bendición maravillosa que tú nos brindas en la noche de hoy, de poder hermanarnos, de poder ser iglesia una vez más, Señor, unidos y unidas a través de esta experiencia, recordando tu palabra que dice que donde hayan 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí tú estás. Yo sé que estás aquí conmigo, Señor, en mi hogar. Y sé también, Señor, que estás con cada uno de mis hermanos y hermanas en sus respectivos hogares o en el lugar donde estén viendo esta transmisión, Señor. Te suplicamos, Dios, que tú recibas nuestra gratitud por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque no nos has dejado ni un solo día. Gracias, porque lo mejor que nos puede estar pasando a cada uno y a cada una de nosotras es que tú estás con nosotros. Gracias te damos en esta noche. Gracias te damos por la bendición maravillosa de poder estar juntos y juntas a través de este medio y de poder seguir compartiendo la palabra para el crecimiento y la edificación de tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, oramos en esta hora y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Nuevamente, bienvenidas todos y todas, y nuestra hermana Olga Muñoz, que se une a la transmisión. Hoy continuamos con el estudio de la palabra, que estamos en esa segunda serie de este año, que se titula Ama a tu prójimo. Y vamos a buscar en el libro de los Hechos, Se le llama Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Pero yo siempre concurro con la afirmación de el doctor Justo González, que él menciona en uno de sus libros que más que Hechos de los Apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo a través de la vida de los apóstoles. Así que vamos a buscar con ese detallito, con ese piscolabis que le comparto en esta noche, vamos a buscar el libro de los Hechos en el capítulo 8. Hechos, capítulo 8, versos del 26 al 39. Y esta es una de esas lecturas que yo amo. Una de las lecturas maravillosas que yo amo. En esta hora vamos a leer en Hechos capítulo 8, los versos del 26 al 39, que dicen de la siguiente manera: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, porque el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía del profeta Isaías y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así y no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién se dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús.
Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. El eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y quizás usted puede decir: bueno, pastora, pero esa es una lectura donde vamos a encontrar ese primer tiempo de evangelización de aquellos primeros creyentes que salieron en esa dispersión en medio de la persecución a predicar la palabra. Ciertamente es uno de estos pasajes, pero a mí me parece un pasaje maravilloso, donde usted y yo podemos ver con claridad lo que es amar al prójimo, lo que es ser guiado en obediencia por el poder del Espíritu de Dios, hacer la voluntad de Dios y hacernos prójimos de aquel y aquella que nos necesite. Es interesante que a partir de este capítulo 8 vemos cómo el evangelio del Señor Jesús comenzó a difundirse por todo el mundo conocido en aquel tiempo. Usted y yo, siempre que leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, para poderlo entender, o Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, para poderlo entender, o los Hechos del Espíritu Santo en medio de la iglesia que recién nacía, para poder comprender, siempre debe recordar lo que dice el capítulo 1, el verso 8, que dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ciertamente se adjudica esta escritura del libro de los Hechos a Lucas, que es una extensión del Evangelio de Lucas. Pero ciertamente debemos tener en cuenta este verso 8 del capítulo 1, porque claramente nos ayuda a identificar lo que va ocurriendo en los capítulos subsiguientes. Especialmente cuando llegamos al capítulo 8, 9 y 10, para poder tener una comprensión mayor de lo que el libro que escribe Lucas nos quiere decir. A partir del capítulo 8, encontramos tres relatos notables y poderosos de lo que hizo el Espíritu en medio de las vidas. Tres conversiones que fueron vitales en aquel momento de la formación de la iglesia. La primera conversión que ocurre está en el capítulo 8 y es la conversión de este etíope, eunuco. Este etíope tuvo un proceso de conversión extraordinario, aún sin comprender con total claridad lo que decía la Escritura. La segunda conversión es una conversión medular dentro de la fe cristiana, porque es la conversión de Saulo de Tarso, que está en el capítulo 9. Y ustedes saben que eventualmente se convierte en el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo tuvo a bien escribir los tratados teológicos de la vida de la iglesia y cartas pastorales para el crecimiento de la iglesia. Y la tercera conversión es la conversión de Cornelio en el capítulo 10. Así que hay tres conversiones, tres testimonios que fueron poderosos en la formación de la iglesia.
Pero ustedes saben que siempre me gusta traer un dato curioso. Y dato curioso en estos 3 procesos de conversión es que cada uno de estos hombres responde o pertenece a un grupo de una división etnológica y geográfica que se estableció luego del diluvio. Sí, del diluvio en los tiempos de Noé. Y fíjese que cada uno de estos hombres representa una vida de cada una de esas 3 divisiones. Cada uno de los hijos de Noé participó de una de estas divisiones. Fíjese que un grupo se le adjudicó a Sem. Los hijos de Noé eran Sem, Cam y Jafet. Y cada uno de estos hombres, el etíope, Saulo y Cornelio, representan cada una de esas divisiones que se había hecho post-diluvio. Así que el etíope es de la raza de Cam. Saulo de Tarso es de la raza de Sem. Y Cornelio es de la casa o de la raza de Jafet. Fíjese que dentro de lo que la escritura del Antiguo Testamento recogía como lo que era la totalidad del mundo en 3 razas, la raza de Sem, la raza de Cam y la raza de Jafet, está de manera explícita en la vida de cada uno de estos 3 hombres. Así que podemos decir que desde el inicio, cuando se comenzó la evangelización del mundo conocido en aquella época, y yo estoy bien clara que a partir del diluvio hasta este momento han pasado muchísimos años, siglos. Sin embargo, aquí está representado el poder de Dios, que a través de los siglos, de las generaciones, mantuvo su promesa y cumplió su promesa de alcanzar la salvación a toda la creación. Ese como detallito piscolabi que quería compartir con ustedes, y que sé que a la mayoría de ustedes no sabían ese detalle. Así que si fuéramos a decir que aprendimos hoy, esta es una de las respuestas que ofreceríamos de lo que hemos aprendido ya en esta introducción de lo que es este capítulo 8, específicamente la conversión del etíope. Dice que un ángel del Señor, en el verso 26, habló a Felipe. Y como nosotros hemos leído ya en el libro de los Hechos, y aquellos que no lo tengan muy claro, le voy a refrescar. Felipe en ese momento se encontraba en Samaria, porque ya había comenzado la dispersión de los cristianos por la persecución. Y Felipe se encontraba en Samaria. Y fíjese que el Señor dio un instructivo de que hablaran, predicaran a partir de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Felipe se encuentra en Samaria, y Samaria estaba al norte de la ciudad de Jerusalén. Y traigo este detalle para que usted pueda entender que el mandato de Dios a través del ángel para la vida de Felipe no era un mandato muy fácil en ese momento, ¿verdad? Así que él estaba en el norte, y Dios le dice a través del ángel que descienda hacia la parte sur, específicamente a lo que hoy día se conoce como la Franja de Gaza. Usted ha escuchado mucho hablar de la Franja de Gaza. Y usted sabe que al día de hoy la Franja de Gaza es un lugar donde siempre hay controversias, donde siempre hay situaciones de conflicto, de guerra. Y Dios le pide a Felipe que descienda hacia esa parte sur, y le es específico y claro, y le dice hacia el lugar del desierto. Y quizás usted todavía no comprende mucho lo que Dios le está pidiendo a Felipe. Pero esa era una vía comercial. Era una vía por la que se regresaba a Egipto y a Etiopía desde Jerusalén. Pero lo más grande es que Felipe,
había estado dando testimonio y proclamando la palabra del Señor en Samaria y había creado en aquel lugar en Samaria un avivamiento y había un mover del Espíritu Santo tremendo y la gente estaba creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador y recibiendo el poder de Dios en medio de sus vidas. Por eso fue que en el capítulo 4 del Evangelio de Juan era necesario para Jesús pasar por Samaria, porque los samaritanos ya tenían una noción de aquel hombre que la mujer samaritana llamó un verdadero profeta, el Cristo. Ahora Felipe llega y el camino estaba preparado para recibir al Cristo. Y yo quiero dar una aclaración que no di desde el principio, porque muchas personas tienden a pensar que este Felipe es Felipe, el discípulo de Jesús, pero este no es Felipe, el discípulo de Jesús. Este Felipe es un Felipe que fue reclutado para servir en el diaconado, en la diaconía, para servir las mesas igual que Esteban y que había sido testigo de la muerte de Esteban. Felipe estaba experimentando el poder y la gracia del Espíritu de Dios en Samaria. Estaba experimentando esa efervescencia que solo el poder de Dios puede hacer en medio de la vida de la gente, en medio de la iglesia que se había recién formado y la iglesia que está formada. Sin embargo, aquello era una fiesta espiritual y Dios los remueve de la fiesta espiritual para que vaya al desierto. Y ustedes saben que en el desierto, pues mira, el desierto está desierto. En el desierto solamente podemos depender absolutamente de lo que Dios pueda hacer en nuestra vida. Porque como he dicho en ocasiones anteriores, por más cosas que usted lleve al desierto en algún momento, todo eso se va a acabar. Porque en el desierto no hay tiendas, en el desierto no se puede comprar, en el desierto solamente se depende de la provisión de lo que Dios haga para su vida. Y el Espíritu le dijo, levántate y ve al desierto. El mandato de Dios a través del Espíritu fue claro y contundente. Fue claro y contundente. Y la reacción de Felipe también fue contundente. Dice el verso 27 que Felipe se levantó y se fue. Pregunto yo, ¿cuántos y cuántas de nosotros hubiésemos luchado y le hubiésemos dicho, pero Señor, si ahora es que estoy viendo los frutos del ministerio que has puesto en mis manos, ¿cómo es que me levanto y me vaya? Ese es el Dios en quien nosotros hemos creído. La gloria no es para nosotros nunca. La victoria no es nuestra, es del Señor, que en su misericordia nos permite participar de ella. La iglesia no es mía, ni es suya, ni es de nadie. Es la iglesia del Señor. Y el Señor añade los que han de ser salvos a la vida de la iglesia. Y dice que sucedió que Felipe se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, y comienza a dar una serie de detalles de este etíope, eunuco, que estaba a cargo de las finanzas de la reina Candace. Volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Yo no sé si este relato a mí me fascina, me encanta, me llena de gozo, de poder, porque es la obediencia de este Felipe evangelista lo que conquista mi corazón, o es porque el etíope estaba leyendo uno de mis libros favoritos de Isaías. Estaba leyendo del profeta Isaías. Dice que tan pronto Felipe se puso en marcha, tan pronto Felipe puso en marcha su obediencia, Dios le mostró su propósito. Fíjese que Felipe no le dijo, dime a aquel que voy para allá para entonces decidir si voy. Dios le dice, levántate y ve, y Felipe se levanta y va. En el camino Dios le muestra el propósito.
Y a veces nosotros queremos que Dios nos muestre los propósitos antes para tomar decisiones. Mire, esas cosas quizás usted las puede hacer en su vida secular, pero en la vida de la fe, Dios no tiene que mostrarnos los propósitos que Él tiene antes para nosotros y nosotras ejecutar el servicio o ejercer el ministerio o hacer lo que Dios quiere que nosotras hagamos. En 32 años de ministerio yo he aprendido eso, mi hermano y mi hermana, que Dios no tiene que mostrarme primero el propósito para lo cual Él me llama. Él me llama y yo debo responder. Y si usted quiere llamar eso una fe a ciegas, pues créame que en el Señor podemos tener fe a ciegas. Porque siempre lo que Dios hace es bueno, es agradable y es perfecto porque es su voluntad. Fíjese que Felipe fue y de inmediato Dios le mostró su propósito. Y se produjo un encuentro. Y nos describe con quién es el encuentro. El encuentro es con un etíope. Este etíope, como les dije, y yo prefiero llamarlo el etíope y no el eunuco. Y ya mismo le voy a explicar por qué. Bueno, era etíope porque era de Etiopía. Yo soy de Arecibo, yo soy arecibeña. Y a orgullo que lo llevo. Y por adopción, soy cagüeña. Amén. Gloria a Dios. Que no haya conflictos con nadie. Mire, era un etíope. Pero este etíope en particular estaba a cargo de los tesoros de la reina de Etiopía, que en aquel momento era la reina Candace. Era como algo así como el secretario de Hacienda o como un ministro de finanzas. Era un funcionario importante en su país. Y si era un funcionario importante, no viajaba solo. Había probablemente un séquito con él. Había sirvientes y otros funcionarios de un menor rango. Así que, aunque él estaba rodeado de personas que entendían su importancia ministerial, porque ejercía el ministerio de la finanza, su importancia en el gobierno de Etiopía, su importancia como súbditos, ¿verdad? También de él en ese sentido, no podían ayudarlo con el problema y el conflicto espiritual que él tenía en su interior, con la necesidad interior que tenía este hombre, con esa necesidad interior que no podía ser saciada de otra manera que no fuera con la presencia del Señor. Fíjese que él había subido a Jerusalén a adorar. Entre los detalles que se nos ofrecen, se nos dice que había subido a Jerusalén a adorar. Es decir, que era un pagano que se había convertido al judaísmo. Y eso era posible, eso es proselitismo. Así que por su condición, vamos ahora a aclarar, es etíope. La condición no es que es etíope, porque esa es su raza, su nacionalidad. Aquí el asunto que él tenía una condición que no le permitía gozar de todos los privilegios como judío. Y no es porque fuera de Etiopía. El asunto era un asunto físico. Para poder ser administrador de los bienes de la reina y participar de ese séquito real, y para que no hubiese impulsos sexuales que atentaran contra la vida de la reina, este hombre había sido castrado. Por eso es que se llama eunuco. Un eunuco es un hombre que ha sido castrado para limitar los deseos sexuales y no impidan ejercer su función dentro de ese cuerpo real al cual ha sido llamado a servir. Por lo tanto, dentro de la fe judía, el que este hombre fuera eunuco, que estuviera castrado, lo hacía imperfecto, lo hacía defectuoso, y por lo tanto no podía entrar al templo con toda libertad a adorar como el resto
de los hombres que subían a adorar. Tenía que llegar hasta un límite en su acceso. Por lo tanto, este hombre tenía una necesidad de Dios. Este hombre tenía un vacío espiritual. Este hombre tenía una necesidad y había visto en la fe judía quizás la manera de acercarse más a esa búsqueda de Dios, pero le impedía su condición física poder tener plenitud en su adoración al Señor. Y como era un hombre poderoso, fíjese que lleva el libro del profeta Isaías, nada más y nada menos. En aquel tiempo, no es como hoy día que usted va a la librería y compra la Biblia que usted quiera o la compra por distintos medios a través de la forma virtual, que no voy a dar promoción ahora, pero ustedes los conocen. No podía ir a distintos almacenes a buscar cualquier versión de la Biblia. En aquel tiempo, si este hombre tenía el rollo del libro de Isaías, es porque había pagado muchísimo dinero para adquirir ese libro. Y fíjese que él va leyendo algo que él no entiende, algo que él no comprende. Pero antes de que nosotros estemos en un conflicto, Dios siempre conoce nuestra necesidad. Y había una profunda necesidad en aquel hombre que buscaba ansiosamente del poder de Dios. Y fíjense que Dios ya había mandado a Felipe a bajar desde el norte hasta el sur para tener un encuentro con este hombre. Y el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, ese Espíritu que Jesús les había dicho, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Es ese Espíritu, ese es poder del Espíritu que había atrapado la vida de Felipe, el diácono que ahora era evangelista. Y le dice, acércate y júntate a ese carro. Eso está en el verso 29. El Espíritu Santo estaba guiando a Felipe, mire, de manera extraordinaria. El Espíritu Santo estaba guiando a Felipe como hombre de Dios, como mensajero de Dios, como siervo de Dios, como servidor del Altísimo, como proclamador de la palabra, como proclamador del Evangelio, porque había llegado poder del Espíritu sobre su vida, como mismo ha llegado sobre ti. Porque desde el mismo momento en que creímos, mi amado y mi amada, hemos recibido el poder del Espíritu de Dios. Que estemos conscientes de ello es otra cosa. Y que permitamos que ese Espíritu se manifieste con poder a través de nuestra vida, eso es otra cosa. Fíjese que la palabra de Dios es importante en un momento de conversión, porque ¿de qué es que te vas a convertir? ¿De qué es que te vas a convencer? Del poder de la palabra. Y el mensajero de Dios ya había llegado, y la palabra le había llegado a través del rollo del libro del profeta Isaías. Así que tenía la palabra de Dios, el mensajero de Dios, y el Espíritu de Dios se estaba moviendo con poder para que este hombre llegara a un proceso de conversión. Fíjese que Felipe escucha que estaba leyendo al profeta Isaías. Y muy probablemente es que este hombre había cogido el rollo y había comenzado a leer, aunque no tuviera entendimiento, como mismo usted y yo hicimos cuando nos convertimos. Que comenzamos a leer la palabra sin entendimiento, y cosas que nos asustaban también las leíamos sin comprender. Pero el Espíritu nos ayuda y nos da discernimiento, y nos da sabiduría, y nos da comprensión, y envía gente para que nos explique su palabra. Y fíjese que Felipe escuchó que el hombre estaba leyendo y agarró esa expresión de este hombre y le dice, yo me imagino a Felipe, ¿tú entiendes? Y miró hacia arriba porque Felipe va caminando a pie, pero este hombre ve un carruaje y va montado atrás porque va leyendo, no iba leyendo, iba guiando el carro, ¿verdad? No iba en la cabalgata. Felipe le dice, ¿pero tú entiendes lo que lees? Yo creo que esa es una pregunta clave aquí.
porque es la pregunta que abre la puerta para recibir la manifestación de Dios. Con esta pregunta, mi hermano y mi hermana, pregunta clave, pero tú entiendes lo que lees. Con esta pregunta, Felipe se hizo prójimo del etíope. Qué cosa tan maravillosa. Esta es la pregunta que hace que Felipe se haga prójimo con el etíope. Tú entiendes lo que lees. Una pregunta nos ayuda a ser prójimo de aquel y aquella que está en necesidad, porque prójimo es el que se aproxima. Y Felipe se aproximó al etíope y le preguntó si entendía. Fíjese que el Espíritu no le dijo, te voy a llevar a ver un etíope que no entiende nada. No, Felipe también fue adquiriendo sabiduría, experiencia, conocimiento en el camino. Felipe se acercó, obedeció al Espíritu, pero fue Felipe el que escuchó que el hombre leía y es quien le pregunta, ¿tú entiendes lo que lees? El etíope necesitaba que alguien le abriera el entendimiento. Necesitaba que alguien fuera su maestro. Y yo recuerdo que una vez yo prediqué de este pasaje, comenzando a pastorear en la iglesia de Caguas. En esa preparación de esos líderes de escuela bíblica de verano. Ese primer momento que yo llegué a la iglesia. Y recuerdo todavía el título del sermón. Un maestro viene en camino. Porque verdaderamente Felipe fue un maestro en el camino de la vida del etíope. Y fíjese la respuesta del etíope. Pero ¿cómo podré entender si alguien no me enseña? Igual nos ha pasado a nosotros, mis hermanos y hermanas. ¿Cómo podremos comprender si no hay quien nos enseñe? O quizás pudiéramos hablar de la palabra cuando dice cómo predicarán si no hay quien los ayude. ¿Cómo entenderán si nadie les predica? ¿Cómo podrán compartir la palabra si no la conocen? Felipe comenzó a ser maestro y evangelista al mismo tiempo. Y le dio una gran lección a aquel hombre en aquel trayecto de aquel desierto. Y fíjese que mientras iban por el desierto, Felipe le enseñaba toda la escritura, le enseñaba el evangelio, comenzando desde el libro del profeta Isaías. Y Felipe le habló un mensaje tan contundente que no dejó ningún detalle. Fíjese que el etíope decía, pero ¿de quién es que Isaías, que el profeta dice eso? ¿De él mismo o de otro? Y fue la puerta que encontró Felipe para hablar de Jesús, el Mesías, el enviado, Jesús, el Señor de nuestras vidas. Y dice así, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el etíope dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y fíjense que la pregunta de este etíope es bien legítima. Porque bajo la fe judía él tenía un impedimento grande para completar su fe. Para completar su fe. Fíjese que tenía una condición física que le impedía tener una fe plena. Era incompleto, era imperfecto. Pero Felipe le responde, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, verso 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el etíope mandó a detener el carruaje y ambos descendieron a las aguas y Felipe lo bautizó.
Fíjese que cuando ellos comenzaron la trayectoria, que cuando ellos comenzaron ese camino, era desierto. Y en un punto apareció agua. Porque Dios siempre va a hacer provisión de todo lo que necesitemos. En el justo momento que lo necesitemos. No antes, no después. El agua tenía que aparecer luego que este hombre ya entendiera en su corazón y que la llama del espíritu y de su fe estuviera encendida para poder dar un paso más de fe. Y fíjese que Felipe lo llevó al bautismo, le enseñó la palabra, le predicó el evangelio, lo enseñó y lo bautizó. ¿Acaso no dice Mateo 28 del 16 en adelante, la gran comisión, que prediquemos el evangelio a todas las naciones, que enseñemos y que bauticemos en el nombre de Jesús? Eso mismo hizo Felipe. Felipe dice la palabra que el espíritu lo arrebató, y arrebatarlo es sacarlo rápidamente del lugar. Y el etíope no lo vio más, no lo vio más. Pero fíjense lo que dice como testimonio, que el etíope siguió gozoso su camino. Y es que cuando el Señor viene a nuestra vida, nos da un gozo extraordinario. Sus vacíos fueron llenos de presencia y de poder de Dios. La gracia justificadora de Dios arropó su vida. Había vivido una experiencia extraordinaria. Había vivido una transformación poderosa. Y se había convencido de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que pasó por un profundo proceso de conversión. Fíjese que Felipe fue capaz de salir de Samaria, donde estaba teniendo un ministerio fructífero, para salir al desierto de Gaza, sin un propósito definido en su mente, pero sí definido en la presencia del Señor. Y solamente salió de un lugar donde había mucha gente recibiendo palabra, para llegar donde uno que necesitaba aclarar su corazón. Felipe supo ser prójimo y amar a su prójimo sin saber con certeza dónde el Espíritu le estaba llevando. Hoy más que nunca, mi amado y mi amada, yo estoy convencida de que esta gran lección y este gran testimonio de Felipe impactó más allá de la vida que la vida de aquel etíope. Primero porque el séquito que acompañaba a aquel etíope vio ese testimonio. Y estoy segura que cuando llegaron a Etiopía, estoy segura de que cuando llegaron a Etiopía, el testimonio comenzó a fluir en todo el lugar. Y estoy segura que aquella reina Candace escuchó de quién era Jesús el Cristo. Cuando usted tenga la oportunidad, lea la historia de la iglesia cristiana en Etiopía, y usted va a encontrar que este etíope fue el primer grano de arena para construir la iglesia de Cristo en Etiopía. Cuando hay disposición, mis amados y mis amadas, en nuestra vida para amar y servir a Dios, también debe haber disposición para amar y servir al prójimo. Y cuando eso ocurre, el Espíritu Santo nos llevará donde nos tenga que llevar y obrará con poder por medio de nuestras vidas. Puede ser
que al igual que Felipe nos encontremos gozando de una buena manifestación del Espíritu en un lugar muy agradable. Y puede ser que el Espíritu nos mueva a un lugar desierto. Pero hoy te quiero decir que el movimiento del Espíritu en la vida de Felipe y que Felipe fuera obediente para ser prójimo, lo llevó a través de ese desierto, pero también el Señor hizo la provisión del agua en el desierto, donde no hay agua. Allí el Señor obró una gran bendición. Y aquel Felipe, evangelista, pudo llevar la palabra a un solo hombre y por esa palabra muchos creyeron. Permite el Señor que podamos nosotros y nosotras ser dirigidos por el Espíritu de Dios y amar a nuestro prójimo con la misma intensidad con la que Felipe nos enseñó cuando amó a un etíope, eunuco, para que recibiera la palabra del Señor. Oramos en esta hora y no olvidemos que debemos amar a nuestro prójimo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Y gracias por lo que tú operas en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por Felipe el evangelista. Gracias por ese testimonio poderoso y por el desprendimiento que tuvo, Señor, para servirte en espíritu y en verdad. Gracias por el etíope y por su necesidad, porque nos invita a ser prójimos también, Señor. Te pedimos, Dios, en esta hora que uses nuestras vidas y que podamos movernos en medio de un tiempo difícil, en medio de un tiempo de pandemia. Que no olvidemos, Señor, que tú nos invitas a amar al prójimo y a movernos en tu nombre hacia donde tú nos lleves, Señor. Te suplicamos, Dios, en esta hora que esta palabra siga hablando a nuestros corazones y que sigamos viendo, Señor, a través de tus ojos y no con nuestra limitada visión. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Dios, en esta hora, que tu bendición sea con cada uno y cada una de nosotras, Señor, y que tú nos bendigas como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Yo les doy las gracias a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas, por su compañía, por su fiel sintonía y porque cada martes, cada jueves están con nosotros en este tiempo de estudio de la palabra y en el refrigerio espiritual. Yo les espero el próximo jueves a las 7 de la noche, si así nuestro Señor nos permite, para que podamos tener nuestro tiempo de oración y refrigerio espiritual. Gracias, gracias, gracias por su fiel sintonía en esta hora. Le pedimos al Señor que Él te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer sus rostros sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y que te dé abundante paz. Que Él te bendiga.